Componentes rectangulares trigonométricas. Mediante el siguiente esquema, vamos a determinar las componentes X e Y en una representación trigonométrica. En este caso, podemos observar que tenemos un vector. Recordemos que un vector es un segmento dirigido que se caracteriza por tener un punto de origen o de aplicación y un punto de llegada. Además, tiene una magnitud y una dirección. El vector que está representado acá, podemos suponer que es una fuerza, por ejemplo. Este vector, esta flecha, con el eje cartesiano forma un triángulo, que podemos verlo acá, este triángulo, S, a unir estos vértices, este triángulo, en el cual podemos observar que la magnitud o tamaño del vector representa la hipotenusa. El lado opuesto al ángulo agudo es el cateto opuesto, y el ángulo que se ubica el lado que se ubica bajo el ángulo se llama cateto adyacente. Para poder determinar las componentes X e Y, vamos a utilizar dos funciones trigonométricas, el seno y el coseno. Recordemos que el seno del ángulo, en este caso seno de alfa, es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Por lo tanto, si queremos determinar el cateto opuesto, despejamos cateto opuesto de esta expresión. Es decir, la hipotenusa va a pasar a multiplicar al seno. Por lo tanto, nos queda cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno. Como el coseno se ubica en sentido de la Y, esta vendría siendo la componente Y. El coseno de alfa, en este caso este ángulo alfa, es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. De la misma manera despejamos aquí el cateto adyacente, la hipotenusa va a pasar a multiplicar el coseno, nos queda hipotenusa por coseno de alfa. Como el cateto adyacente está en relación al eje X, esta corresponde entonces a la componente X. Componente X, componente Y. Otro elemento importante a determinar cuando estamos trabajando con componentes es determinar la magnitud de este vector. Aquí podemos visualizar a simple vista que la magnitud del vector es simplemente el teorema de Pitágoras, es decir, determinar la hipotenusa. La magnitud, que se simboliza entre barras de valor absoluto, es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. El otro elemento importante es la dirección o el ángulo, y esto se logra mediante la función trigonométrica o razón trigonométrica tangente, que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, o componente Y dividida componente X. Y el ángulo lo debemos determinar por la función inversa de la tangente. A continuación vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos el siguiente esquema. Aquí se representa el vector como una fuerza de 30 newton y tiene una dirección de 60 grados. Necesitamos determinar las componentes Y y X. Aplicamos la definición, recordemos, con dos funciones trigonométricas. Primero con seno, cateto opuesto dividido hipotenusa. Cateto opuesto dividido hipotenusa, despejamos el cateto opuesto, el 30 pasa a multiplicar al seno 60, nos queda 30 por seno 60. En la calculadora, ¿cierto? Colocamos, aquí tenemos una calculadora científica, vamos a determinar el cateto opuesto, 30 por función sin 60 grados, cerramos paréntesis, y esto nos da aproximadamente 25,9 o aproximadamente 26, en este caso newton. Se va a medir en las mismas unidades de la magnitud, en este caso, de esta fuerza. El coseno recordemos que es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, cateto adyacente. Despejamos el cateto adyacente, 30 pasa a multiplicar al coseno de 60 grados, nos queda de esta manera. Recordemos que el coseno de 60 grados es un medio, o 0,5, y 0,5 por 30 nos da aproximadamente 15 newton en este caso también.
Por tanto, aquí tenemos entonces la componente X que lo entrega el cateto adyacente y la componente Y que lo entrega el cateto opuesto. Por lo tanto, las componentes van a estar de acuerdo a los lados. Pues si este lado, que en este caso por defecto es 30, el cateto opuesto sería el que está acá, si tuviésemos este ángulo de acá. Pero como tenemos, digamos, el ángulo 60, representado en relación al eje X, son estos los valores que hemos obtenido. En física se simboliza de la siguiente manera. Esto es sumatoria de fuerzas en X. Y como solamente tenemos en X una fuerza que es de 15 newton, la colocamos acá. Y sumatoria de fuerza en Y, que es la de 26 newton. Calculamos la magnitud, la cual nos debe dar aproximadamente los 30 newton. Vamos a verificar esto. Recordemos que la magnitud de una fuerza o de un vector, en este caso, es la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. 15 al cuadrado más 26 al cuadrado, sumamos, elevamos al cuadrado, sumamos y sacamos raíz cuadrada y nos da aproximadamente 30 newton, que es lo que indica la magnitud acá. Ahora, la dirección la determinamos de la siguiente manera. Debemos dividir, para calcular el ángulo, el cateto, la componente Y, dividido la componente X. La componente Y nos dio 26 y la componente X nos dio 15. Por lo tanto, en la calculadora colocamos lo siguiente. 26 dividido entre 15 nos da 1.73 aproximadamente. Luego apretamos la tecla Shift para determinar el ángulo, Shift, y como está relacionada con la función tangente, apretamos la función tangente, después igual, y esto nos da aproximadamente los 60 grados que están acá. Perdón, aquí es 60 grados. De esa manera entonces podemos determinar la dirección del vector. Repetimos, entonces, para determinar la dirección es la componente Y dividido la componente X. En este caso la componente Y nos dio 26 newton y la componente X 15 newton. Dividimos 26 dividido entre 15, pues las unidades de newton se simplifican, nos da 1.73 aproximadamente. Luego Shift, y como estamos trabajando con la función tangente, tan igual, y nos da aproximadamente entonces los 60 grados. Esa es la dirección. Por lo tanto, en este ejercicio hemos determinado componente X, componente Y, magnitud del vector y la dirección del vector. Generalmente son esos tres parámetros fundamentales que nos piden al momento de determinar o trabajar con magnitudes representadas en un plano cartesiano mediante trigonometría. Otro ejemplo. Tenemos el siguiente diagrama. Aquí, como podemos ver, tenemos dos fuerzas representadas. Una fuerza 1 de magnitud 15 newton con una dirección de 30 grados. Tenemos otra fuerza 2, de magnitud 25 newton y una dirección de 60 grados. Por lo tanto, aquí lo que debemos hacer entonces es identificar las fuerzas que están presentes en X y las fuerzas que están presentes en Y. Vamos a determinar primero las fuerzas que están presentes en X. Observemos el primer vector, 15 newton. Si nosotros trazáramos o formásemos el triángulo que estamos visualizando, acá vamos a formar el triangulito. Ahí tenemos este triángulo. Podemos observar que este lado es el cateto opuesto, pues está opuesto al ángulo, y este es el adyacente y la hipotenusa. Y recordemos, vamos a trabajar primero con las componentes en X, vamos a concentrarnos acá, para este vector, para este triángulo que se formó con el vector. Este cateto adyacente representa entonces la relación coseno. El coseno es el cateto adyacente, que es el que nos piden, dividido en la hipotenusa. Recordemos que si despejamos cateto adyacente nos va a quedar hipotenusa por el coseno de 30 grados positivo, pues se ubica el vector en la parte X positiva. Por lo tanto es 15 por coseno de 30 grados la componente X del vector F1.
Tenemos la componente X, entonces este vector. Ahora vamos a al otro vector, que está representado como F2 de 25 newton. Formamos nuestro triángulo en relación al eje X. Aquí tenemos nuestro triangulito. Y aquí también podemos observar que este es el cateto adyacente. Pues el cateto opuesto a este, se opone al ángulo, este es el cateto adyacente. Como estamos trabajando solamente por ahora con X, vamos a determinar la componente X de este vector. Y aquí también es el coseno. Es el coseno, que es el cateto adyacente, dividido en la hipotenusa, en este caso 25. Despejamos el cateto adyacente y nos queda 25 por coseno 60 grados. Y es menos, pues la componente X del vector 2 se ubica en el X negativo, por eso es menos. Multiplicamos 15 por coseno de 30. Podemos hacerlo paso a paso. 15 por el coseno de 30 grados menos 25 por coseno de 60 grados. Y esto nos da aproximadamente los 0,49 newton en este caso. Recordemos que deben preservar las unidades de medida en este caso. Esta vendría siendo entonces la componente X, 0,49 newton. De la misma manera, bajo el mismo procedimiento, vamos a determinar la componente Y. Como ya tenemos la componente X lista, vamos ahora a concentrarnos en los catetos opuestos que podemos visualizar. Aquí tenemos para el primer vector F1 el cateto opuesto, que recordemos que es cateto opuesto, es el seno. Seno es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Como el cateto opuesto el que necesitamos determinar, lo despejamos y nos va a quedar hipotenusa por el seno de 30 grados, positivo. Por eso queda aquí, 15 por seno de 30 grados. Más, ahora estamos con la componente Y del otro vector. Aquí está el cateto opuesto y la función también es seno. Seno de 60 grados ahora, que es el seno de 60 grados, el cateto opuesto, el que nos piden acá, dividido en la hipotenusa. Cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Despejamos el cateto opuesto y nos queda hipotenusa por seno de 60. Sumamos, calculamos la función trigonométrica y eso nos da 29,2 newton. Por lo tanto, este vendría siendo la componente Y. El otro elemento, recordemos que es la magnitud del vector, que es la resultante de la componente X al cuadrado más la resultante de la componente Y al cuadrado. Elevamos al cuadrado, sumamos, sacamos raíz y eso nos da aproximadamente 29,2 newton. La dirección del vector ahora va a estar en relación a dos vectores. Por lo tanto, recordemos que esta fórmula es igual para todas. Es la componente Y dividido la componente X. La componente Y nos dio 29,2 newton dividido 0,49 newton. Las unidades de newton se van, pues se simplifican. Y alfa nos da 89 grados. Recordemos que esto se calcula de la siguiente manera. Debemos dividir la componente Y, 29,2 dividido 0,49 igual nos da 59,59 aproximadamente. Shift, y como estamos trabajando con la función tangente, tan igual nos da los aproximadamente 89 grados de dirección. Por lo tanto, aquí hemos desarrollado un segundo ejemplo mediante el cálculo de componentes vectoriales. Un ejemplo 3. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se representan más vectores. En este caso también están representadas por fuerzas. Aquí podemos observar lo siguiente. Tenemos dos vectores con dirección y otros con, obviamente, direcciones verticales y horizontales. Ya, vamos a entonces calcular. Recordemos, siempre es conveniente separarla en componente X y componente Y. Componente X. Para el vector de 10 newton, este que está acá, de 10 newton. Identifiquemos la componente X de ese vector. Y como tiene dirección, vamos a formar el triángulo. Aquí está el triangulito. Ese triángulo. Ese de ahí. Componente X, esta es la componente X. ¿Con qué función trigonométrica se relaciona este cateto adyacente? Con el coseno. Y recordemos que el coseno
de 20 grados, coseno de 20 grados, lo escribimos siempre, coseno de 20 grados es el cateto adyacente, que es nuestra incógnita, dividido o partido en la hipotenusa 10. Despejamos el cateto adyacente y nos queda 10 por coseno de 20 grados. Por tanto, aquí ya tenemos entonces la componente x de este vector. Y va a ser positiva, pues la componente x del vector de 10 newton se ubica en las x positivas. Otro vector que está presente, que va en la dirección hacia la izquierda, hacia los x negativos, y esto es simplemente menos 13 newton, o menos 13. La dirección aquí es 180 grados, por lo tanto por eso queda negativo. Además se ubica en el lado de los x negativos. La otra componente x está para este vector. Para el vector de 18 newton. Este que está acá. Y aquí vamos a formar este triangulito de la siguiente manera. Aquí hay que tomar bien atención en esta parte. Aquí estamos en el triangulito y este es el triángulo. Aquí debemos tener cuidado porque el cateto opuesto, este que está acá, pues opuesto al ángulo de 10 grados, va a ser equivalente a la componente x. El opuesto se relaciona con el x. Por lo tanto, el cateto opuesto está relacionado con la función seno. El seno es el cateto opuesto, nuestra incógnita, dividido en la hipotenusa de 18. Por lo tanto, anotamos seno de 10 grados es igual a cateto opuesto partido en 18. Despejamos cateto opuesto, 18 pasa multiplicando al seno y nos queda 18, seno de 10 grados negativo, pues se relaciona con el x negativo, va a quedar negativo. Pues bien, aquí simplemente nos queda ahora resolver la operación que está acá, 10 por coseno de 20 grados, menos 13, menos 18 por seno de 10 grados, y eso nos da aproximadamente 6.73 newton, pues estamos trabajando con unidades de fuerza. Esta vendría siendo entonces la componente x. Por eso es importante siempre separarla en x y en y. Componente y. Vamos otra vez por el vector. Vamos con este vector. Componente y, acá está. Y la componente y, si ponemos acá, para este triangulito, vemos que en este caso se relaciona con el seno. Por lo tanto, recordemos que el seno de 20 grados es el cateto opuesto, nuestra incógnita dividido la hipotenusa. Por lo tanto, anotamos seno de 20 grados es igual. Seno de 20 grados es igual al cateto opuesto, nuestra incógnita, dividido en 10. Seno de 20 grados, cateto opuesto, dividido en 10. Despejamos cateto opuesto y nos queda 10 por seno de 20 grados. Esta es la componente y entonces para el vector de 10 newton. Y es positivo, pues se relaciona con el y positivo. Después aquí tenemos otra fuerza que va en dirección, en este caso, perpendicular al eje X. Y es positiva porque apunta a los y positivos, por lo tanto es más 4. Más 4 simplemente es 4 newton, pero vamos a colocar el valor numérico, ¿no? El coeficiente. Por lo tanto aquí ya tenemos las dos fuerzas representadas. La otra componente, la que nos falta para el vector de 18 newton. Y es la componente y, esta parte de acá. Y como podemos ver aquí, bajo este triángulo, esta componente y se relaciona con el coseno de 10 grados. Por lo tanto, aquí anotamos coseno de 10 grados es igual cateto adyacente, nuestra incógnita, x, por decirlo de alguna manera, dividido 18. Despejamos esa incógnita y nos queda 18 por coseno de 10 grados. Y va a ser negativo, pues este cateto adyacente se ubica en los y negativos. Por lo tanto, nos queda menos 18 coseno de 10 grados. Resolvemos la operación. 10 por seno de 20 grados, más 4 menos 18 por coseno de 10 grados, y eso nos da aproximadamente menos 10,3 newton. Finalmente, vamos a calcular los otros dos elementos restantes. En este caso son la magnitud del vector. Recordemos que ahora ya tenemos un vector con diferentes componentes, por lo tanto la magnitud va a ser componente x al cuadrado
6.73 negativo al cuadrado, pero va a quedar positivo, ya sabemos que el exponente es par, por lo tanto el resultado queda positivo, más, siempre más, aquí va siempre un más, menos 10,3 al cuadrado, elevamos al cuadrado, sumamos, sacamos la raíz cuadrada y eso nos da aproximadamente 12,3 newton, la magnitud, digamos, que ejercen todas estas fuerzas en este punto de aplicación o en este sistema. Finalmente vamos a determinar la dirección. Recordemos que la fórmula para determinar la dirección es tangente del ángulo, por ejemplo un ángulo alfa, cualquier tipo de ángulo, es componente y dividido componente x. La componente y, menos 10.3, dividido la componente x, 6.73. Menos y menos nos da más. Dividimos, vamos a hacerlo paso a paso otra vez en la calculadora. Vamos a dividir entonces 10.3 dividido en 6.73 lo vamos a dejar positivo. Ya sabemos que por regla de signo de la división va a quedar positivo. Igual nos da 1.53 aproximadamente. Calculamos la dirección como es tangente, shift, tangente, y esto nos da aproximadamente 56.8, pero podemos aproximar un entero de 57 grados como dirección de los vectores que están representados bajo este sistema. Pues bien, aquí hemos representado entonces mediante 3 ejemplos cómo se determinan las componentes rectangulares X e Y mediante la representación de vectores en un plano cartesiano. Y no olvidemos, siempre importante, mantener el orden e identificar qué es cateto opuesto, qué es el cateto adyacente en el vector. Los signos son muy importantes. Recordemos que los signos están orientados en relación a cómo se ubican en el eje X e Y. Otro elemento importante es la magnitud de esos vectores que van a formar y la dirección.